Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Estamos en tu programa El Arte de Ser Padres. Como cada lunes queremos acompañarte, estar contigo en este lunes para poder aprender algo. Y aprender de esta, tenemos que aprender y aprender y aprender. Ahora sí que vamos con materias retrasadas en esta nueva paternidad acompañada de la tecnología, ¿no? Entendiendo cómo incluso los cambios sociales, cómo todo lo que está pasando influye en nuestra manera de ser padres, influye en nuestra percepción de la vida, influye en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, cómo estamos ante un nuevo mundo que definitivamente, el otro día estaba viendo un video español muy bueno sobre las nuevas generaciones y las antiguas generaciones, ¿no? Y cómo estaban poniendo a chicos conversando con gente mayor y cómo ha cambiado el mundo, Ani, y más cómo este impacto ha tenido que ver la tecnología en esto. Y justo el día de hoy vamos a hablar de este tema de haters, agresores en las redes sociales. Vamos a entender qué significan estos haters, cuál es el tipo de personalidad, las características de personalidad que hay atrás de estas personas que, chicos, pueden ser desde niños, adolescentes, adultos, que pues el objetivo es este discurso de odio y esta forma de expresión no adecuada y todo lo que genera en la sociedad, porque definitivamente tenemos que entender que nuestros hijos están en medio de este mundo, que ya no es solo una realidad, antes era solo una realidad la que podíamos ver, ¿no? Como padres en ellos, sino que ahora ellos viven la realidad, su familia, pero también una realidad virtual que muchas veces no tenemos las herramientas para poder protegerlos, para poder conocer que viven en esa realidad. Y pues el día de hoy vamos a estar hablando de esto. Ani, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy bien, muy contenta de estar de nuevo esta semana con todos ustedes y pues de alguna manera muy impresionada por lo que se está viviendo en las redes sociales y cómo están nuestros hijos expuestos a muchos peligros que tal vez nosotros como papás no estamos tan conscientes, Y fíjate, a lo largo de las ¿sí? terapias, Aquí uh-huh, me gustaría como que pudiéramos iniciar el programa analizando cómo vemos el mundo de hoy en día en Internet, ¿sí? Porque el mundo de Internet es un mundo que es virtual, pero al mismo tiempo ese mundo es un mundo que aparentemente uno lo ve como que no tiene mucho contacto con la realidad, pero es real y acaba haciendo mucho impacto en cada uno de nosotros. Entonces, valdría la pena preguntarnos si nosotros como personas estamos preparados para usar ese mundo en redes sociales y si estamos enseñando a nuestros hijos a cuidarse y a saber manejar y a construir esa confianza entre nosotros para que nos puedan platicar cualquier cosa que les esté pasando. exactamente, la pandemia vino a digitalizar el mundo, ahora sí que a quien no había tenido contacto con este mundo virtual que nos empujó a entrar a este mundo virtual. Y justo vamos a hablar de esto, vamos a hablar entre la libertad de expresión, lo que vale ser expresado, lo que vale poder comentarlo, ¿no? Y cuando ya llega el punto en el que no es positivo, en el que tiene un impacto en los demás. Y vamos a ver esto porque realmente creo que es un fenómeno que se tiene que analizar desde varias áreas, desde el área psicológica como lo vamos a hacer, pero también desde el área social, desde qué está pasando con nuestra sociedad, cuáles son los valores que hay en nuestra sociedad, qué significa esta libertad de expresión, qué significa también la identificación con lo que está pasando,
¿no? Creo que hay muchas cosas de las que se tiene que hablar y bueno, queremos saber quiénes están del otro lado, pues se van conectando poco a poco las personas a través de la plataforma de Valora Radio y pues queremos saber quién está ahí, que nos escriban, que nos saluden para poder ponernos en contacto y les pedimos también que compartan el programa para que llegue a más personas. Y pues vamos a hablar de estos haters, Annie, y primero me gustaría como analizar esta parte porque siempre se habla de la libertad de expresión, de lo que vino a regalarnos el internet, es esta posibilidad de poder expresarnos. Y creo que es real, creo que antes, justo estaba pensándolo y decía, antes la única información que tú podías tener era la que consumías a través de la televisión, ¿no? Esa información que la dabas como totalmente cierta, porque era una información que se tenía que haber ya pasado por varias manos, ¿no? Para llegar a ser cierta y poder ser expresada. Entonces, esa era la información que tú obtenías. Y en este momento no, en este momento creo que se abrió un abanico enorme de posibilidades de obtener información, ¿no? Y diferente tipo de información, de diferentes focos. Y creo que a veces no nos hemos detenido a poder ver qué habilidades necesitamos desarrollar para poder consumir toda esa información, ¿no? Yo les digo a los papás que ayuden a sus hijos a entender que en internet todo es falso hasta que se demuestre lo contrario, porque creemos que es al revés, que todo es verdadero hasta que se demuestre lo contrario, pero creo que tenemos que ir entendiendo que igual que antes una persona podía mentir en televisión, ahora en internet es muy fácil manejar, manipular la información, es muy fácil que consumamos información falsa, ahí están las fake news, ahí están como toda esta parte que tenemos que entender cómo es el mundo virtual para poder darle a nuestros hijos herramientas para poder consumirlo. Y si te fijas mucho, los jóvenes son los que abogan por esta libertad de expresión, ¿no? Como con esta rebeldía y esta necesidad de construir su identidad y poder expresar lo que sienten, y me parece como muy valioso. Pero creo que es muy importante entender qué es la libertad de expresión. Incluso creo, Annie, que con una canción en esta última época se habló de la libertad de expresión con esta canción de Shakira, porque decían, Shakira tiene la posibilidad de poder hablar de lo que siente, o otras personas decían, no, por esto, lo otro, ¿no? Entonces, la libertad de expresión, creo que primero tenemos que enmarcar esto, porque si no lo enmarcamos, si no enmarcamos hasta dónde podemos nosotros expresar cómo nos sentimos, entonces realmente esto se convierte en que todo el mundo puede hacer lo que quiera sin importar las consecuencias. Y entonces aquí es donde vemos muchos efectos negativos de la expresión. Creo que en el frente a frente, cuando tenemos que poner todos nuestros sentidos, Ani, el olfato, el gusto, el tacto, la vista, frente a la otra persona, para poder expresar cómo nos sentimos, las neuronas espejo, la empatía, o sea, todo, mientras tenemos que hacer todo esto en el uno a uno, creo que a veces es más fácil entender las consecuencias que puede tener en el otro lo que tú estás diciendo. Cuando tú le estás diciendo algo al otro y ves que sus ojos se llenan de lágrimas, ves cómo le impacta lo que está diciendo, entonces esto te da una respuesta inmediata que hace que tú vayas ajustando, ¿no?, lo que tú vas expresando. Pero creo que a través del mundo virtual no existe esa respuesta y entonces no nos damos cuenta el impacto que puede tener nuestras palabras, nuestros comentarios a las otras personas, y creo que eso sin querer nos deja ciegos ante cómo lo que yo pienso, de la manera, más no es lo que yo pienso, es de la manera en que me estoy expresando, puede generar un impacto impresionante. Y creo que algo muy importante es que podamos analizar qué tanto nosotros como nuestros hijos han aprendido a conectar primero la boca con el cerebro, pensar muy bien antes de decir algo y pensar en cómo va a repercutir eso en los demás. Y por otro lado, tomar la responsabilidad de tus palabras y de tus actos. Porque ¿qué es lo que pasa? Que como estás atrás de una pantalla, piensas que eso no va a impactar, piensas que eso no va a afectar,
Y tal vez a veces ni lo piensas, porque si lo pensaras, tal vez podrías detener un poco en expresar o en comentar algo. Desde un no me gusta hasta un simple comentario, lo hemos visto en algunas situaciones en redes sociales cuando está pasando una persona por algún mal momento, pues por lo general tendemos a hacer algún comentario y te das cuenta la cantidad de comentarios que van completamente fuera de foco y con una agresión muy, muy alta, que no miden sus palabras y no miden ese impacto en la otra persona. Exactamente, los haters son estas personas que tienen un discurso de odio, ¿no? Realmente creo que tenemos que darnos cuenta que el Internet solo proyecta el cómo está la sociedad actual. Ajá. No quiere decir que sea el Internet el que genera esto. Más bien, el Internet lo único que nos enseña es en qué sociedad estamos. Y creo, Ani, que fíjate que decía, estaba viendo una entrevista de psicólogo Puig, y justo él decía, es que dicen que el ser humano tiene mucho miedo, está castigada la felicidad, ¿no? Está castigada esta parte de ser felices, es más fácil llenarnos de resentimiento que poder soltar. Y si te fijas, estamos en a veces como papás pensamos, no, yo normalmente no escribo en redes sociales, entonces quiere decir que yo no estoy alimentando eso, que yo no estoy fomentando eso en mis hijos, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta que lo que sí hacemos es criticar. Yo decía, tenemos todos esta sensación de que siempre tenemos que opinar de algo, ¿no? Que alguien pasa por delante de nosotros y nosotros pareciera que no podemos solo verlo y solo permitir que esté ahí, sino que tenemos que externar una opinión, si nos gustó, si no nos gustó, si lo pudo hacer mejor, si lo debería de hacer de esta manera. Y creo que esta parte de ese juicio, ¿no? Que no es lo mismo un análisis, esta capacidad cognitiva de hacer un análisis y crear tu opinión, que todo el momento hacer el juicio. Y creo que mínimo los latinos, y más en este caso por nuestra sociedad, los mexicanos, tendemos a ser muy homogéneos. Entonces, como somos tan homogéneos, o sea que todos queremos el mismo celular, todos queremos lo mismo, entonces creo que somos muy prejuiciosos, tendemos a siempre emitir un juicio y a querer y a incluso ver de manera negativa lo diferente. Entonces creo que algo muy importante para poder evitar estos discursos de odio es como esta parte de enseñarles a los niños a no emitir un juicio siempre, a diferenciar entre la capacidad de análisis para ellos entender el mundo, a poder tener un juicio. Y esto se ve desde niños los niños van notando las diferencias. Entonces algo muy importante es qué hago cuando mi hijo nota la diferencia en su compañero, la diferencia entre sus hermanos, la diferencia. ¿Qué hago con eso, no? Yo creo que ahí estaría como esta semilla, de sembrar la semilla, para poder también ir sembrando la parte del respeto. Antes eran trastornos neurológicos, ahora es neurodiversidad. O sea, poco a poco la ciencia se ha dado cuenta que no todo el mundo piensa, actúa, siente de la misma manera. Y como tú decías, lo que a mí me parece muy importante conectar esta parte del pensamiento con la emoción y con la palabra. Y cuando nos damos cuenta de, por ejemplo, los ídolos juveniles, los ídolos que estaban, o incluso infantiles, estos niños actores o estos adolescentes cantantes, que todavía no tenían construida su personalidad, su imagen, y que escuchaban todo lo que hablaban sobre ellos. Cómo esto les fue impactando de una manera tan compleja que ahorita cuando analizas muchos de estos niños, de estos adolescentes, tienen una salud mental muy compleja. Desarrollaron adicciones, trastornos de personalidad, porque justo la palabra del otro necesitaban esa reafirmación del exterior, y cuando eres así de famoso vas a tener tus fans y tus haters. Y muchas veces cuando no hay una necesidad de pertenencia, una familia que te acoja, cuando llega este momento donde encuentras a las personas que no están de acuerdo contigo,
Pero aparte de eso, eso no es lo complejo, que no estén de acuerdo contigo, que tienen tanto dolor, tanto enojo, tanto violencia en su corazón y lo proyectan y lo dejas entrar a tu vida, pues te pueden despedazar. Hay miles y miles de casos de suicidios que se han generado justo por estos haters en internet. Entonces, ¿qué pasaría si tú te das cuenta y, como tú dices, no tomas responsabilidad? ¿Qué pasaría si tú llegas y emites todos estos pensamientos que tienes acerca de alguien y te das cuenta del impacto que tuvieron a la hora de tomar la decisión de vivir o morir? Imagínate eso, ¿no? No quiere decir que sea tu responsabilidad, pero sí quiere decir que tú aportaste. Esta creo que es la palabra clave, Ani, porque creo que de repente, y yo se los decía a muchos adolescentes que tienen Instagram, que les decía, ¿qué estás aportando? No es lo mismo tener una imagen en redes sociales o un contenido en redes sociales solo porque sí, solo por tenerlo, o por yo estoy aportando mi belleza o mi, ¿sabes? Como a decir, ¿qué estás aportando? Igual cuando sale algo de ti, ¿qué estás aportando? ¿No? Entonces creo que esto es importante. Y qué importante poder analizar cómo vivimos nosotros en nuestro día a día en casa, en ese ambiente emocional, porque yo creo que uno de los mayores problemas es la falta de control emocional, porque cuando uno tiene control emocional, no reacciona de impulso, sino que sabe hacer un alto ante lo que está pasando, puede pensar y puede procesar qué es lo que siente para poder decir cómo lo está sintiendo. Como decías ahorita, vivimos en una sociedad en donde constantemente ves actitudes muy agresivas de las personas, en la forma como te contestan, en la forma como manejan, en la forma como se vinculan con los demás, y eso es lo que nuestros hijos van aprendiendo, ¿no? Y por otro lado, tratar de ver cómo es tu hijo en cuestión a su madurez, porque como dices, estos chicos artistas empezaron a muy temprana edad y no tenían las herramientas para enfrentar el mundo que les estaba tocando. Bien comentan que en las redes, una chica, Amanda Michelle, a los 13 años empezó a vivir acoso sexual porque contactó con un chico que aparentemente era un chico de su edad, pero atrás de la pantalla no sabes quién está. Y esta persona era un adulto de 38 años que le empezó a pedir fotos. Ella cometió el error de mandarle una foto, íntima, y en el momento que pudo, él empezó a exhibir esa foto en la red, en todos sus contactos. Y eso empezó a crear bullying y a crear mucha inseguridad en ella. Y a pesar de que los papás la cambiaron de escuela y después de ciudad, no logró superar esa crisis hasta que acabó suicidándose. Y es Entonces muy triste. son situaciones muy tristes, como dices, muy dolorosas. Muy dolorosas porque pareciera que los papás se nos van como el agua entre los dedos, ¿no? O sea, ese mundo virtual que no podemos entrar mucho y que, Ani, la verdad es que yo no creo que el bullying estaba, antes de la vida virtual, estaba como Exento. extinto, ajá, como bien manejado para poder entrar a este mundo virtual y entonces entrar con una sociedad diferente, ¿no? O sea, yo creo que el bullying ha sido algo que ha sido permitido socialmente, porque no se ha sabido cómo manejar y entonces ha sido permitido, porque esto va desde lo más, la raíz de la sociedad, ¿no? Desde la violencia que hemos visto en casa y ahora vemos los feminicidios y toda esta violencia, nos sigue avisando que ahí está y que se está alimentando cada vez más de lo que vemos, cada vez más de las series, de los videojuegos, de todo, como si esta violencia y nosotros dormidos, ¿no? En esa insensibilidad ya, está el único recurso para sobrevivir en medio de la violencia pareciera,
de repente el desensibilizarnos y acostumbrarnos, pero creo que se nos ha olvidado que va a seguir creciendo. Y creo que todo el mundo nos quejamos de la violencia en el día a día, en las calles, de la violencia que estamos viviendo, pero seguimos consumiendo violencia, ¿no? Y entonces la vemos en el cine, la vemos en las series, la vemos en los videojuegos, la vemos en todos lados, y ahí sí nos gusta ver la violencia, pero no nos gusta que pase al lado de nuestra casa. Entonces tenemos que darnos cuenta que los haters simplemente son el reflejo de eso, de la violencia, y hay ciertas características de personalidad de los haters, ¿no? Una de ellas es la envidia. Esta parte de todo es una emoción, la envidia, y todos podemos llegarla a sentir, pero los haters tienen una sensación como de injusticia, ¿sabes? Como quisiera eso pero no lo tengo, y entonces a quien lo tiene voy a pues ir tras eso, ¿no? La envidia es una de las características importantes, y entonces empiezo a agredir y esto le pasa, por ejemplo, a muchas adolescentes que son chicas muy bonitas. Justo estaba platicando con una chica adolescente que ella me decía eso, o sea, no entiendo por qué ciertas amigas están queriéndome hacer sentir como, o sea, como en matemáticas me va mal, entonces ya soy una tonta. Ajá, y entonces pareciera que se dan cuenta en qué cosa no es fácil para mí, y entonces van contra eso y son mis amigas. No entiendo qué está pasando. Entonces la envidia es algo que está en la sociedad, y creo que eso muchas veces ayuda para este discurso de odio, inclusive en la política, para unirnos contra, ¿no? O sea, creo que ahí es donde de repente perdemos el piso en que es válido, y entonces nos unimos contra este otro que sí tiene, y entonces podemos empezar a criticar a las personas que tienen dinero, a las que tienen fama, o a las que tienen, pensando que el ser diferente, así empezaron como los chairos contra los fifí, ¿no? A dividir a las personas, y creo que tenemos que trabajar esta parte de entender que no hay una competencia con otras personas, sino la competencia es crecer personalmente. La competencia simplemente es dejar esta sensación de que hay un puesto que es el éxito, y empezar a darte cuenta que la única carrera que tienes que ir transitando es la de tu propia vida, ¿no? El qué es lo que quieres tú. Entonces, esta parte de la envidia se ve mucho en cómo los haters se expresan en internet. Y también pasaba, como dices tú, desde hace mucho tiempo en las escuelas, con las chicas o los chicos más inteligentes o más Ujú. aplicados, o que tenían mejores hábitos, porque muchas veces eso es lo que se refleja en estas personas, y entonces, en lugar de tratar de aprenderle a esa persona y pedirle ayuda, los atacaban y los estaban ofendiendo con que los nerds o los ñoños, y eran situaciones que desde hace tiempo en las escuelas se vivía, y que siempre ha existido, como dices tú, ese bullying, pero ahora ha rebasado las barreras. Y por otro lado, desde casa no nos damos cuenta, porque lo he percibido en las terapias, como el sarcasmo que se vive dentro de la familia Ujú. genera gente que continuamente está viendo cómo disfruta a través de los otros, ¿no? Es ese comentario que le hago incluso a los mismos hijos en casa, y que no me doy cuenta cómo lo estoy lastimando, o cómo eso le va a marcar la vida el día de mañana, porque cuando platicas con ellos te comentan cómo les lastimaba, cómo les decían los papás en casa, ¿no? Sí, es que no nos damos cuenta como la vulnerabilidad de eso, como que en cierta parte los adultos o lo vivimos, ¿no? Y lo estamos replicando, o sentimos que ellos ya saben quiénes son y ya tienen una identidad y una personalidad y una seguridad, cuando no nos damos cuenta que está como el efecto Pigmalión, ¿no? Este efecto donde yo le digo tanto a una persona que eso es, como yo le decía, mira, si llega alguien y me dice hoy que yo soy... tengo la piel blanca, 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 o que soy pelirroja, pues hoy voy a decirle, claro que no es cierto. Pero si me lo dice todos los días durante un año, 365 días, voy a decir, o sí soy blanca y no me estoy dando cuenta, o yo ya perdí la razón. Ajá. Entonces tenemos que darnos cuenta que todas las personas, ni siquiera nos vamos con los adolescentes.
Ajá, ve el impacto que creó esta canción que se disparó o sea, fue un fenómeno en cuanto a cómo todo el mundo la acogió, ¿no? O esta canción también de Miley Cyrus, o sea, somos seres humanos y eso quiere decir que tenemos esta vulnerabilidad y a la vez capacidad de que podamos cambiar de pensamiento, nos influencien. Ajá, todos tenemos esta parte, todos compramos algo por la mercadotecnia, o sea, tenemos que ser bien honestos en este punto, ¿no? Porque después lo pensamos en los adolescentes y no lo pensamos en nosotros como adultos y tenemos que darnos cuenta que no, que al último es muy difícil de repente marcar el límite en los valores, en lo que sí queremos, porque no es fácil, o sea, un chavo dice, ni siquiera chavo, un adulto dice, ya no voy a tomar, y todo el mundo le cuestiona por qué. ¿No? Una persona empieza a comer saludable y entonces empieza qué exageración, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta de eso, de cómo en nuestra sociedad ahorita todo está llegando, vamos a hacer un programa de eso porque creo que está llegando muy fuerte justo esta manipulación de la narcocultura, ¿no? De cómo lo más importante es ese poder, esa capacidad de mostrar. Entonces todo esto está llegando de manera muy fuerte a nuestra sociedad y tenemos que darnos cuenta cuáles son esos valores y no decírselos a nuestros hijos, porque eso no funciona. Ajá, no funciona el que tú digas. Hay cosas como la empatía, justo lo que ayuda a romper esta comunidad de haters, la empatía y los límites que se transmiten, no se enseñan, se transmiten. Ajá. Y esto creo que lo hemos olvidado y queremos enseñar. Enseñar, mira, te tengo que decir todo esto, pero esto se transmite. Entonces, Ani, cuando hablamos de habilidades de comunicación, porque claro, estamos en pro de la libre expresión, eso es lo que necesitamos, expresar. Ajá, en vez de callarnos, en vez de guardar todo este resentimiento del dolor que muchas veces tienen estos haters, ¿no? Sino lo que tenemos que trabajar en ese expresar es aprender a expresar. Ajá, tenemos que darnos cuenta que hay 3 tipos de comunicación. Está la comunicación pasiva, que en esta comunicación pasiva, entonces la persona no se importa a sí misma, solo le importa el otra persona. Entonces, ¿qué quieres comer? Lo que sea, lo que tú quieras, como tú quieras. Solo me importas tú, yo no importo. Entonces, hay una baja autoestima, hay una necesidad de reconocimiento muy grande y donde generalmente, y lo hemos escuchado muchísimas veces, ¿no? ¿Por qué no dijiste lo que pensabas? No, me voy a evitar el problema. No, es que para qué yo hablo, es que no tiene sentido. Entonces está esta comunicación pasiva, que muchos de los chicos que reciben el bullying, pues entran en este punto, ¿no? Porque a veces incluso ya lo hablaron con sus autoridades y no pasó nada. Yo digo que hay 2 oportunidades, nada más. Una, cuando lo hablas con los papás. ¿Y cuántas veces hemos escuchado a esos papás que dicen, ¿sabes qué? Si no lo arreglas tú, te las vas a ver conmigo, ¿no? No soy tu amigo, soy tu otro enemigo. Y esta parte de estos actores que son los segundos pilares, que son los maestros, ajá, que también cuando recurren a ellos, a la coordinación, con mucho miedo de qué es lo que va a pasar, pues son ignorados, y entonces esa es la última oportunidad, ¿no? Y entonces el chico aprende que no hay nadie que lo pueda ayudar, ajá, y entonces va entrando en esta depresión. Después está esta comunicación agresiva, Ani, que a veces no la identificamos porque ya estamos muy desensibilizados, que es cuando las personas dicen, yo digo la verdad, y a quien no le guste ni modo. Ajá, eso es una comunicación agresiva, porque solo me importo yo, no me importa el otro, no me importa cómo recibe el mensaje, lo único que me importa es yo poder expresarme. Entonces son personas impulsivas, agresivas, violentas, que violencia incluso a veces, la indiferencia es violencia. Entonces, que solo me importa lo que pienso, lo que yo quiero hacer y no me importa el otro. Y está esta tercera comunicación que es la asertiva, que es donde yo importo, yo quiero expresar, pero también importa cómo lo digo para que el otro lo escuche. Ajá, es como la comunicación asertiva e inteligente. Ajá, porque realmente mi objetivo es que el otro lo escuche, es llegar al otro, es pensar en el mensaje que le quiero mandar realmente y después cómo decir ese mensaje con respeto, de una manera adecuada, con las palabras adecuadas en el momento adecuado,
para que la otra persona pueda recibirlo y entonces tenga objetivo la comunicación. Si no, entonces, como decíamos, a veces nos convertimos en esos basureros emocionales, donde no es que me quiera comunicar, es que no sé gestionar mis emociones y lo que quiero es aventarlas, ¿no? Aventarlas, que el otro se sienta muy mal. Me decía alguien en la pareja, ¿sabes qué siento? Es que hasta que el otro me ve llorando, hasta que el otro me ve destruido de todo lo que me está diciendo, siente que ya, que fue suficiente, que ya se siente mejor. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar eso? ¿Por qué tiene que destruirme para él sentirse mejor? Y es que decía a la otra persona, necesito hacer algo con esto que no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces, qué importante entender sí a la libertad de expresión, pero con asertividad, sea en donde sea en la música, sea en las relaciones con los demás, en las redes sociales. Esto es lo que queremos. Y qué importante también aprender a separar el hecho de la persona, porque muchas veces el mayor problema es que nos vamos contra la persona, ¿no? En lugar de analizar el hecho. Y al mismo tiempo enseñar a nuestros hijos y nosotros aprender a poner esos límites, porque cuando alguien te está lastimando, cuando alguien de alguna manera está siendo agresivo contigo o con sus palabras, creo que algo muy importante es a cualquier persona saberle decir, me está lastimando lo que me estás diciendo y eso no me gusta. Entonces, hay que saber poner límites y muchas veces eso es lo que no sabemos hacer o no nos atrevemos. Pensamos que los otros nos van a rechazar o pensamos que nos van a criticar o pensamos que ya no nos van a incluir y no nos queremos quedar solos o no sabemos hacerlo simplemente, ¿no? Lo vemos también a nivel redes, como incluso en el espectáculo no estamos analizando lo que el cantante está haciendo, sino nos estamos yendo contra su persona. Y eso no se vale, ¿no? Últimamente estuve escuchando algunas noticias de esta chica Yuridia que la estaban criticando por su obesidad. ¿Qué tiene que ver su obesidad Por su con su peso, por su peso. con su profesión? ¿Qué tiene que ver eso con lo otro, no? Entonces, como dices, todo el odio, todo ese resentimiento que traes como persona, lo sacas al primero que se te cruza en el camino, ¿no? Y no se vale que lastimes a las personas de esa manera y que no midas ese impacto en las personas. Porque justo cuando estamos de frente y dices, bueno, ¿y a ti en qué te afecta? Ah, no, en nada. Yo solo decía, no. Entonces, no se vale solo decir. Ajá. Entonces, yo creo que esta empatía que tenemos que ir formando, esta parte de dos cosas, yo diría, como papás, uno es una tremenda empatía, pero no empatía solo solo enseñada, solo, sino la empatía de, a ver, tú respetas los lugares para discapacitados, respetas la naturaleza, respetas al mundo, respetas, o sea, tú respetas, ¿no? Desde ahí, esta parte de la empatía afectiva, que de verdad esto se siembra en los niños, no es algo que se piensa, se siembra. Yo recuerdo estar trabajando con niños de primera primaria y que tenían una compañerita con discapacidad y a los niños les nacía, yo la acompaño, yo la ayudo, ¿no? Como esta parte, ¿no? Entonces, esta educación basada en la competencia nos ha enseñado que tenemos que pisar a los demás para poder subir de puestos y creo que eso es algo muy negativo. Y la otra parte que decías, que me parece como el otro ingrediente principal, es los límites, ¿no? Que qué difícil. Claro, si yo nunca pude decir no en mi casa, si yo no pude ponerle límites a mis padres, que sé que son las personas que más me quieren, que siempre van a estar para mí, que me aceptan como soy en todos los sentidos, ¿cómo voy a poder ponerle límites a personas que no, o sea, que su opinión de mí puede cambiar? ¿Cómo voy a poner límites a las personas que creo que puedo perder y que puedo perder mi sentido de pertenencia, mi amistad? Es muy complejo poder poner límites cuando nunca los he puesto. Y también en las relaciones de pareja. Entonces hay que aceptar los límites que me pone el niño. Si el niño me dice, mamá, no me hables así, o estás muy enojada y me estás hablando como enojada, hay que escucharlo porque inmediatamente se los devolvemos, ¿no? Pues sí, porque tú me hiciste enojar, ajá. Y no nos damos cuenta que no estamos escuchando los límites o que el hijo te diga, mamá, esto
no me gusta de esta manera que se hace. Y pareciera que nos enseñaron que los padres nunca podemos aceptar nuestras vulnerabilidades. Y creo que justo enseñarles esto, gracias hijo, porque me hiciste ver esta parte donde yo no estaba actuando bien. Eso, ahí es donde se va formando la empatía afectiva. Esta parte donde se les permite poner límites, donde son escuchados, donde si algo no les gusta pueden decirlo. Ajá. Entonces todo eso se va a reflejar y entonces va a ser el niño que a la primera que algo le digan en internet, en la vida virtual o en la vida real, puede llegar con sus papás a decirles, esto me pasó. Pero el niño que ha escuchado toda la vida, tu voz no vale, tú tienes solo que obedecer, debería ser distinto. Entonces es un niño que ya trae esa sensación de que no está cumpliendo las expectativas del mundo, y que debería de cumplirlas. Y la verdad, Ani, es muy doloroso atender a personas de 25, 30, 35, 40 inclusive, y darse cuenta cómo están lastimados por un bullying de la primaria, de la secundaria. Cómo eso tuvo un impacto en la construcción de su personalidad, en su apego, y cómo ha impactado a su adultez o a su vínculo con los demás. Es muy doloroso darse cuenta de eso y cómo va hasta allá, ¿no? Y cómo todos estamos siendo como testigos de esa violencia y no nos queremos detener en pararla, porque eso significaría mucho, hacer cosas muy diferentes de las que hacemos ahorita. Y qué importante es darnos cuenta que igual que tenemos que enseñar a nuestros hijos a salir a la calle, a cruzar una calle, a cuidarse, a no hablar con desconocidos, de la misma manera tenemos que enseñarlos a poner esos límites en las redes sociales y a saber cómo enfrentar esas situaciones. Primero, que exista la confianza de pedirnos la ayuda, de decirnos lo que les está pasando. Y bueno, uno de los consejos que creo que es muy importante enseñar a los hijos es que en el momento en que tú notes algo, necesitas bloquearlo, necesitas dejar de seguirlo, necesitas, en ocasiones se pueden hasta reportar o denunciar esas Ujú. situaciones para que se capte que esa persona está actuando de una manera agresiva, violenta, inadecuada. Exactamente, ¿no? Y es, yo bloqueo haters. ¿Sabes? Como yo no estoy dispuesta, es como tienes que darte cuenta que tu mundo virtual es como tu mundo real. ¿Tú le dejas pasar a quien sea a tu casa? No, ¿verdad? Entonces es lo mismo en el mundo virtual. No puedes dejar pasar a quien sea. Tienes que dejar pasar a gente que aporten. Y tienes que entender que no es una comunidad del mundo. No es todo el mundo puede estar en tus redes sociales, todo el mundo no. Tienes que tener a las personas que realmente sean personas vitaminas, sean personas que te nutran, sean personas que te aporten, sean personas que te ayuden a sentirte mejor, a sentirte querido, a sentirte aceptado, apoyen tus talentos. O sea, ese es el objetivo, ¿no? Tú te das cuenta quién de tus amigos, y creo que esto es algo muy importante, ¿qué haces con las publicaciones de tus amigos? Las apoyas, las compartes, las positivas, ¿no? ¿Qué haces cuando ves una publicación, pues que tal vez no es tan positiva y ves que estás pasando por un momento difícil? ¿Qué haces tú como mamá de hombres, de verdad, al decirle qué pasa, hijo, cuando te llega un pack, ¿no? De alguien que tú conoces, ¿lo pasas? ¿De verdad haces eso? ¿Te vuelve parte del ciclo? ¿Te burlas? ¿Qué haces? ¿No? Porque de verdad que nos asombra de repente el abuso sexual todavía, y nos asombran tantas cosas y no nos damos cuenta que sin querer, en la vulnerabilidad de la adolescencia, muchas veces desde ahí, incluso desde la infancia, desde ahí se está gestionando la violencia, gestando la violencia, permitiéndola y normalizándola. Entonces creo, Ani, que tenemos que ahora sí que yo bloqueo haters, tiene que convertirse en algo básico. Que el hater de verdad se la piense, si quiere decir tu amigo hater, porque puede ser tu amigo hater, el que está al lado de ti, el que tú crees que es tu mejor amigo, y le encanta echarte carrilla por el tamaño de lo que sea, ¿no? De tus orejas, de tu nariz, de lo que sea. Ajá. De verdad, es decir, yo bloqueo haters, no quiero en mi vida a alguien que no aporte, que no sume. Entonces, si tú quieres estar en mi vida, pues entonces sé una buena persona. Simplemente no tienes que hacer de ninguna manera. Solo sé una buena persona. Igual en casa, en esta casa no criticamos. En esta casa no juzgamos.
Siempre les digo, tú puedes ir a la farmacia y que alguien te atienda muy mal y que tú te molestes y digas qué le pasa a esta persona. Y si vieras en un hoyito, por un hoyito, que esa persona sale del hospital porque su hijo está ahí y tiene que ir a trabajar y está muy preocupada por cómo va a ser, entonces cambiaría tu percepción sobre las cosas. Y eso siempre nos pasa, Ani, en los procesos terapéuticos de pareja, donde llega una persona y después ves a la pareja y te das cuenta que cada quien lo está viendo a través de su hoyito, ¿no? Está viviendo las cosas a través de su propia percepción y que se necesita abrir esa percepción. Entonces eso es algo muy importante, entender y fomentar que en esta casa se ponen límites, entre los hermanos también, el otro puede poner límites, ¿no? A mí me da risa porque se me hace muy gracioso, pero también me da mucho gusto como de repente mi hijo de 3 años le dice al más grande, eso me pone triste, ¿no? Es algo que se me hace muy tierno, me da ternura más que gracia, pues se me hace muy tierno, pero también se me hace muy importante cómo empecemos a verbalizar esta parte de decir, esto que está pasando no lo quiero, esta forma en la que me estás hablando no me parece cómoda. O sea, tenemos que empezar a permitir esas expresiones justamente, y a las expresiones que no nos aportan, entonces detenerlas. Porque, Ani, de verdad he hablado con muchos hombres que no están de acuerdo cómo se tratan entre ellos, pero no pueden expresarlo, ¿no? No pueden expresarlo. Se sienten todavía muy vulnerables y no saben cómo sentirse vulnerables. Les cuesta mucho trabajo marcar esos límites y no sentirse rechazados por los mismos compañeros, ¿no? Y bueno, Mariana, a mí me gustaría cerrar el programa con este comentario para todos los papás, que nos demos cuenta que nuestros adolescentes se sienten solos, se sienten vacíos. Por eso viven encerrados en un cuarto, metidos en su computadora, metidos en su celular, en su mundo, y que muchos de nosotros no conocemos realmente cómo piensan, cómo sienten y cómo están enfrentando el mundo de hoy, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que como nosotros como papás tengamos una conexión más cercana con ellos y podamos entender un poquito lo que les está pasando y medir los riesgos junto con ellos para poder darles las herramientas que necesitan para enfrentar el mundo que les está tocando vivir hoy. Exactamente, y hay muchos ejemplos en los que les podemos ayudar a entender a los chicos por qué es importante poner límites, por qué es importante revisar lo que expresas y en el día a día. O sea, si tu hijo se puede sentar a decirte a ti, mamá, yo no estoy de acuerdo en esto por esto, y lo hace de una forma asertiva, ahí está lo que has sembrado y lo que tienes que sembrar. Ahí está y si tu hijo nunca ha llegado a decirte, papá, estoy en desacuerdo contigo, hay algo que trabajar, justo hay que trabajar esos canales de abrir la comunicación. Entonces, el día que llegue a decirte eso, entonces justo puedes estar satisfecho porque sabes que tu hijo tiene las herramientas para poder salir al mundo y también ponerle esos límites a su pareja, a sus amigos, a su jefe, en redes sociales, en el lugar que quiera. Entonces, Ani, bueno, pues nos tenemos que despedir de este programa. Muchas gracias por acompañarme. Gracias a ti, Mariana. Les deseo una linda semana. Y nos estaremos viendo la próxima semana, el próximo lunes, en tu programa El Arte de Ser Padres. Gracias a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros. Gracias a Gloria, que siempre también está al pendiente y nos está viendo. Y a todas las personas que cada día, Araceli Gómez, también muchas gracias. Y a todas las personas que están uniéndose a esta familia del Arte de Ser Padres. Si necesitan ayuda, saben, estamos para ustedes en cualquier parte del mundo. Estamos para poder atenderlos y trabajar con ustedes, con sus hijos, con los adolescentes, orientación vocacional, tanatología, lo que necesiten, estamos para ustedes. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana por el mismo canal Valora Radio. Gracias y hasta la próxima. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual.